Ah, no se había grabado. Sí, una parte se grabó y ahorita se puso en pausa, pero ya está. Ay, oye. Entonces, el derecho a la alimentación y la autonomía, seguridad y soberanía alimentaria. Yo creo que aquí están muchos, habla por sí mismo, quiero decir, donde está la regeneración de la vida, el equilibrio, donde todo tiene su función, su rol y vemos salud y vida aquí con las mujeres con un rol central. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los retos hasta hacia una visión integral del territorio? ¿Qué nos queda por hacer? Pues cada vez más se puede incrementar el rescate de saberes ancestrales, de semillas nativas, de la cultura. Se practica muchísimo en Latinoamérica, en México, sin duda. Implica también una visión sostenible también del consumo, no solamente de la producción. ¿Eh? Ok, bueno, la gestión participativa del sistema, tratar de mejorar mucho eso. Um, ya lo voy a explicar más tarde eso. Y implica también la visión sostenible del consumo, que los consumidores sean conscientes a la hora de hacer la compra. Para que ese sistema funcione, no solamente tiene que haber la oferta, pero también la demanda. Entonces, desde la sociedad civil se puede tejer más lazos o lazos más directos entre el productor, el consumidor, puede haber grupos de consumo, por ejemplo, unos consumidores que están directamente ligados a una cooperativa, a un productor en particular o unos productores y le hacen un pedido, no sé, cada 15 días, cada semana, le vamos a comprar tal cantidad de tal grano o de tal vegetal y así el campesino puede tener la seguridad de que va a vender su producción, puede hacer sus previsiones, etcétera. Entonces es un concepto interesante para la sostenibilidad económica también, ¿no? Entonces, pueden haber también redes de distribución, por ejemplo, donde los campesinos, sus organizaciones vienen a dejar, por ejemplo, canastas directamente a la ciudad, se hacen pedidos. Todo eso es cuestión de organizar mercados a nivel territorial, relación directa, trueque, ferias, ecotianguis y, claro, mejores elecciones alimentarias de parte de todos, porque eso influye en la oferta y entonces también influye en la presión sobre las tierras. Eh, es lo que les decía, más carne consumimos, más presión hacemos sobre los territorios, ¿no? Entonces, bueno, sí, otro reto es todavía valorar más la participación de las mujeres campesinas, porque ellas, como lo hemos visto la última vez, son los pilares de la agroecología. No podemos eh, eh, hacer agroecología sin la participación de las mujeres. Ellas son campeonas ahí y representan una parte significativa de la fuerza laboral en la agroecología en todo el mundo, en la construcción de la soberanía alimentaria. En todas las etapas del proceso, ¿no? Desde la siembra, el cultivo, la cosecha, la comercialización, la transformación,
y la conservación de las semillas. Esto paso porque no. Y ahora vamos a analizar un poquito los sistemas industriales y van a ver el contraste muy importante, ¿no? Entonces, son sistemas que se basan mucho en el acaparamiento de recursos naturales por esas empresas extractivas. Eso en nombre del capitalismo, hacer dinero, eh, lógicas que son a veces muy imperialistas, hasta colonial, y que transmiten valores patriarcales, verticales. Aquí puse hasta racismo en ciertos casos, porque si se observa, por ejemplo, a nivel mundial, pues yo veo que hay pesticidas, por ejemplo, que están ya prohibidos en países del norte, pero no en los países del sur. Entonces, es como hacer dos medidas diferentes, como que, y eso no tiene mucha coherencia en realidad, porque con todas las exportaciones que se hacen desde el sur al norte, eso nos vuelve en nuestros platos en Europa. Entonces, es mucha... hay las incoherencias, como que se pueden hacer cosas en ciertos países que otros no se pueden, ¿no? Desde los mismos actores. ¿Eh? Entonces, también lo bastante irónico es que la agroindustria tiene un discurso que en realidad es una mascarilla, porque ellos dicen sí, pero hay cada vez más población en el mundo, estamos cada vez más, hay que producir más. Como para producir más, hay que poner más fertilizantes, hay que tener mejores semillas transformadas, etcétera, y así vamos a producir más, y es así que vamos a luchar contra el hambre. Mentira. ¿Cuándo es que el agronegocio ha reducido el hambre y ha permitido luchar contra la pobreza? No es así, no es así. Eh, Más bien crea dependencia. Quizás va a incrementar la producción durante 1, 2, 3 años y luego ¿qué va a incrementar? Las necesidades de poner cada vez más y más químicos, matando cada vez más el suelo, causando más calentamiento global. Y no por eso se va a enriquecer el campesino, porque los precios bajan. Entonces, la agroindustria no ha reducido la pobreza, no ha ayudado a luchar contra el hambre en el mundo, ha causado más desigualdad y desequilibrio en el campo. ¿Cómo es que se puede reducir el hambre en el mundo? Dando la tierra al campesino. Se queja de tanta migración. Por ejemplo, bueno, yo que vengo de Europa, mucha migración desde África a Europa, etcétera. Bueno, pero si se darían medios en el campo allá, si no habría tanto acaparamiento, etcétera, también quizás podría un poquito más controlar la situación, mejorar la situación de los campesinos en el mundo, ¿no? Entonces, precios justos, también precios justos. Eso puede ayudar a luchar contra el hambre, pero no producir cada vez más. Se sabe que el hambre en el mundo no es una cuestión de cantidad de producción. Se puede dar de alimento a todos los seres humanos, pero ¿qué es el mayor problema? El mayor problema es la distribución
es el acceso, sea el acceso físico a la alimentación o el acceso económico. Si la comida no está producida en el campo, si los campesinos no pueden tener uh, tierra y agua y semillas, etcétera, va a haber hambre en el campo. Va a haber hambruna en África, es lo que está sucediendo. Va a haber migración. Entonces, decir que el sistema industrial va a resolver el hambre en el mundo, yo pienso que no es un análisis muy transparente. Uh, si otros tienen otras posturas, se pueden expresar también en el chat. Entonces, la producción masiva, intensiva, que es una producción masiva e intensiva que causa mucha acumulación, comercio de exportación con mucha ganancia en manos de unos pocos. También favorece los tratados de libre comercio, ¿no? Es un mecanismo bastante injusto de apropiación de la tierra y de otros recursos ancestrales, como también el sistema de semillas en manos de algunas pocas multinacionales, um, de apropiación del patrimonio genético, los saberes tradicionales, etc. Entonces, el mayor propósito de la agroindustria no es reducir la pobreza o cortar el hambre, es tomar control de los medios de producción, porque eso es oro. Cuando yo tengo los medios de producción en mis manos, si yo soy el rey, yo tengo el poder. Entonces, grandes superficies de tierras, expulso de campesinos ocupando tierras de manera legítima desde el sistema consuetudinario tradicional de la herencia de generación en generación y, y ya. También nos podemos preguntar, ¿y cuál es el lugar de las mujeres en ese sistema agroindustrial? Por lo general, las mujeres son manos de obra barata. Un empleo muy inseguro, más aún si estoy embarazada, a veces hay empresas que más o menos respetan los derechos de sus trabajadores, pero hay otros que mejor no saber que estoy embarazada porque temo que me despiden. Eso existe. Entonces, además las mujeres están como bastante expuestas a agrotóxicos que pueden dañar su salud y peor si está embarazada, ¿verdad? Hasta a veces hay casos que puede causar infertilidad, etcétera, o abortos. Entonces, hay más riesgos. Es un entorno donde hay bastante violencia de género. Todo, en todos los espacios un poco de capitalismo a ultrancia, de extractivismo. Podemos decir que no es muy sensible al género. Entonces, bueno, aquí puesto se violan gravemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se les niega la atención sanitaria básica y también hay feminicidios en zonas uh, donde hay extractivismo, que también el agronegocio es extractivismo, hay incremento de feminicidios. Te podemos preguntarnos, pero con ya tantas cosas que nos dices, por lo menos nos va a traer algún beneficio y podemos decir qué tipo de productos nos trae la agroindustria. Pues aquí ven
todos colores, hasta colores un poquito fosforescentes, un montón de plástico, eso sí. Entonces, son productos que son muy estandarizados. Ya se han ido a un supermercado, han visto las frutas, todas relucientes, todas iguales. Yo veo que alguien está levantando la mano para abrir, para hablar. Um, sí, podemos. ¿Quiere opinar o decir algo? Si quieres, le abrimos el micrófono para que pueda hablar. Sí, la señora Sarai Bonilla. No se oye. No sé, o quizás es un error, no sé. Sí, si quieres, o sea, sigue y si tiene, bueno, si tienen dudas pueden levantar la mano. Sí, ok, está bien. Entonces, productos agrícolas estandardizados, muy iguales, con un alto nivel de insumos químicos, a veces los que están ultraprocesados hasta tienen como que transgénicos o conservantes, todo eso que no se sabe muy bien qué es, y que no se sabe muy bien si hay realmente consecuencias para la salud o no. Se dice que no, seguro, pero lo que sí es seguro también es que se incrementan las enfermedades, uh, los daños a la salud pública, muchas enfermedades inflamatorias, crónicas, porque hay mucho azúcar ahí, en casi todo le ponen azúcar o grasas que no son buenas para el organismo, las insaturadas, bueno, y causa diabetes, obesidad, um, todo lo que es como triglicéridos y hasta a veces cáncer o ¿cómo se llama? Úlceras y cosas así, ¿no? Entonces, de verdad, no es siempre así. Hay productos industriales que también son, bueno, más o menos sanos, mm, pero igual tienen menos valor nutritivo que los alimentos que vienen directamente del campo, ¿no? Y tienen largas cadenas de suministro. A veces viajan más que nosotros, ¿eh? Porque están producidos con deslocalización, vienen del otro lado del mundo, se ha transportado en frigoríficos, en barcos, etcétera, también causando más calentamiento global. Entonces, incrementan el precio, eso es, incrementa el precio para el consumidor, pero no necesariamente incrementa los ingresos para los productores, ¿no? Entonces, sin embargo, es una parte de la comida que llega en nuestros supermercados y hasta cada vez más hasta las comunidades, en las tiendas. Y esto es como un peligro, un riesgo porque está chocando con modos nutricionales locales y está empezando a generar cambios culturales y nutricionales en las comunidades también, ¿no? Eso es lo que les decía un poquito, eso es una estadística que viene del año pasado de una ONG en Bélgica, que se llama SOS Faim, SOS Hambre, y se ve que desde 2014 hasta, ¿cómo es? 2021
se incrementa el número de personas que sufren de malnutrición aguda o moderada. Entonces, hay más comida, pero hay más desnutrición. Es lo que les estaba diciendo. Aquí, la misma ONG que publicó este plato de arroz que representa las calorías a nivel mundial y dice 29,3%, o sea, casi un ser humano en tres, casi una tercera parte de los seres humanos sufren de malnutrición. Y entre ellos 11,7, o sea, casi 12%, sufre de malnutrición aguda. Malnutrición aguda, eso significa peligro de muerte por no tener comida, acceso a comida nutritiva, ¿verdad? Nuestra comida, nuestra alimentación. Aquí también otras preguntas para que se hagan a sí mismo en su cabeza, se cuestionan cuál es nuestro modo de alimentación, mío, en mi familia, cómo comemos, entre los dos sistemas, cómo nos posicionamos y cómo sería una buena nutrición. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué influencia nuestro modo de alimentación? ¿Nuestra cultura tradicional? ¿O también nos dejamos influenciar por la publicidad, las redes sociales, todo lo que podemos ver? Bueno, aquí un poco contrastando, bueno, quizás eso no es muy objetivo, porque también estos alimentos en la foto arriba me van a decir, pero eso también lo puede producir el sistema industrial. Sí, claro, la diferencia va a ser que en el sistema campesino va a ser sin químicos y con alto valor nutricional y no tanto así en el sistema industrial. Por ejemplo, si toman un alimento que ha comprado en el supermercado o otro que ha comprado a un campesino que viene directamente del campo, sin químico, etc. Entonces, ven cuánto tiempo van a aguantar, cuál se va a quedar sano sin podrirse más tiempo. En el alimento industrial hay mucha agua, hay muchos aditivos, etc. Ya después de una semana no queda nada, está podrido. Si va a comprar, o si ustedes mismos desde su propia producción en el campo ve que este mismo producto puede durar 2 o 3 veces más, tiempo más. Entonces, eso traduce su valor nutritivo. Entonces, bueno, lo de abajo ya lo conocen, toda esa comida procesada llena de grasa, llena de azúcar, que ni la carne parece ser carne. Entonces, eso es lo que se vende y ya es tiempo de reflexionar a qué contribuimos cuando compramos eso. Bueno, seguramente no contribuimos a nuestra salud, pero ¿a qué sistema contribuimos también? Bueno, eso es un poquito, no voy a entrar mucho en detalle, ya es como un ideal de la base ideal de lo que debería ser una comida para que quedemos en buena salud, que la base debería ser como mucha fruta, vegetal, etcétera, un poco de proteína y menos embutidos, carne roja y menos golosinas, dulces, etcétera. Peor, el alcohol, si se puede obviar, no es necesario. Es como un acto social más.
Entonces, la pirámide ideal es así, pero muchas veces resulta ser así, cada vez más, donde no se comen suficiente los vegetales, etcétera. Entonces, si hablamos de agroecología, de sistema de ecología, etcétera, pues también tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? Para ser coherentes. Entonces, eso aquí no lo voy a dar como tarea. Quizás se puede abrir el diálogo sobre esto, no sé si ahora o al final, pero con ciertos países donde yo hago en grupos más reducidos, hago grupos y lo discuten entre ellos o les doy como tarea para la siguiente vez. Entonces, ¿qué nos influencia? Ahora lo reflexionan nomás. Eh, ¿Considera usted que come balanceado? ¿Qué influye en eso? ¿Y cómo comen los jóvenes ahora en las comunidades o en las ciudades? ¿Hay cambios en los patrones culturales? ¿Y por qué hay esos cambios alimentarios? ¿Qué se comía tradicionalmente en su región? ¿A quién perjudican esos cambios y quiénes se benefician? ¿Qué buscan así? A otro grupo yo preguntaba cuáles son los alimentos típicos en la región, qué se come más y si eso es saludable y qué se producía anteriormente en la región, cuáles alimentos han desaparecido de su dieta y por qué. Comparar el antes, el ahora y qué quisiéramos a futuro. Con nuestros colectivos tratamos de rescatar esos alimentos ancestrales, los comemos hoy en día en nuestras familias. Autosuficiencia o dependencia. Se consideran dependientes de los productos de supermercados y sistema industrial o logran ser autosuficientes con su propia producción. ¿Por qué es importante sembrar, producir para uno mismo? ¿Por qué eso es importante? Bueno, ¿a qué les gustaría llegar en términos de producción y consumo? ¿Y qué sería una alimentación políticamente consciente? ¿Cómo la podríamos definir? Eso sí es un término que quisiera que recuerdan de esta sesión de hoy, una alimentación políticamente consciente. Ser consciente de a qué contribuyo cuando compro tal o cual cosa, cuando siembro yo mismo o cuando únicamente compro cosas del mercado o cosas procesadas, ¿no? Porque de verdad cada acto es político. Aquí quiero ver un poquito más implicaciones comparando estos sistemas, ¿verdad? Bueno, ¿quién nos alimenta realmente? ¿Cuál sistema le apunta a la sostenibilidad? ¿Cuál sistema destruye suelos, acapara tierra y agua? ¿Cuál sistema se enfoca en producir dinero a cualquier precio? No me tienen que contestar, la respuesta ya está casi dentro de la pregunta. Pero esto es la respuesta. Cada vez les voy a dar un dibujo como respuesta. Entonces aquí vemos la producción y vemos que hay 70% de la comida mundial producida por los campesinos. 70% de la gente acude a esa red campesina alimentaria, como 4.500 a 5.500 millones de personas. ¿Eh? Esa red puede incluir los agricultores rurales, la gente rural, también campesinos del norte. También hay algunos que producen desde las ciudades, también contribuyan, y los pescadores artesanales en pequeño.
Podemos ver también abajo la señora y su familia que están en época de crisis de verdad y cómo se va a nutrir, pues se basa en la diversidad agrobiológica que se conserva con ese modo de producción. Mientras 30% de la gente depende de la cadena agroindustrial alimentaria, es decir, alrededor de 2 millones de personas, no, 2.000 millones de personas acuden a el sistema industrial, la comida industrial. Bueno, esto ya lo he dicho, esto, pero entonces si se apoya en la red campesina, se podría reducir mucho también los gases de efecto invernadero producidos por la agricultura, de 90%, dicen algunas estadísticas. Aquí también, ¿a dónde va la comida de la cadena industrial? Pues si vemos, si la representamos por 100 sándwiches, 100 sándwiches es como las calorías de la cadena industrial. Es una extrapolación. Entonces, de estos 100 sándwiches hay 44 que se destinan a la producción de carne. Entonces, muchos cultivos, mucha producción industrial para alimentar a chanchos y cerdos. De ahí la importancia de reducir este consumo de carne. 15%, 15, bueno, sí, son por cientos, pero aquí lo llamamos 15 sándwiches, se pierden en el transporte y el almacenamiento. 9 se usan para biocombustibles, o sea, para los que tienen carros. Y otros productos, por ejemplo, bueno, cosas, otras versiones de plástico que sea a base de vegetales, etc. 8 se echan a perder en los hogares, o sea, a la basura. Ahora, si adicionamos, si vemos los 15 que se pierden en el transporte y almacenamiento y los 8 que se echan a perder en los hogares, todo eso es como un perdido. Es como un poco basura. Es decir, 23 sándwiches sobre 100, es decir, casi una cuarta parte. Pero para esto se ha deforestado, se ha usado un montón de superficie, se ha usado un montón de agua, pero termina en la basura. Entonces, eso ya es muy preocupante. Si toda esa comida se conservaría mejor y serviría realmente, por lo menos, a alimentar a los seres humanos, ya que ya se está deforestando, ya se ha usado el agua. Solo 24 alimentos, 24 sándwiches alimentan realmente directamente a la gente. La cuarta parte. La cuarta parte de la comida de la cadena industrial va directamente a los seres humanos. Y ahí también vemos lo que pasa detrás de la cortina, que causa bastantes daños a la deforestación. Bueno, que causa bastantes daños como la deforestación, la contaminación, los daños a la salud, la muerte, ¿verdad? Y también vemos ahí arriba en el plato que 17% es comida en exceso, que no se necesita. Solamente 50% es saludable. Una cuarta parte es alimentos naturales y 3/4 es comida procesada, ¿no? Entonces, nos puede interpelar un poquito esto.
¿quién promueve la biodiversidad en estos sistemas? Pues aquí vemos una mazorca de maíz. De un lado está cultivado por el sistema industrial y por el otro lado por los campesinos y pueblos indígenas. Entonces, uno ve que de un lado hay mucha inversión, mucho gasto, mucho dinero que se van a plaguicidas, fertilizantes, insecticidas, transgénicos. Aquí ven la avioneta de Bayer que está fumigando. La cadena usa mucho dinero para producir muy pocos cultivos y mucho se invierte también en transgénicos, experimentar, patentar, comercializar. Entonces, genera bastante dinero, pero se queda en pocas manos. Mira, no hay mucha gente ahí. Del otro lado, pues los campesinos obtienen como que 80-90% de sus semillas de su propia selección de semillas, o sea, de conservación natural, de sus mercados locales, etc. Ellos mismos producen hasta 90% de sus semillas, diversifican, protegen, cruzan las especies de manera natural con sus técnicas. Entre 50.000 y 60.000 variedades silvestres de cultivos en el mundo y en la historia, en el mundo entero, los campesinos han dado 2.100.000 variedades vegetales a la humanidad. 2.1 millones de variedad vegetal que viene de manos de campesinos. Ya se ve aquí muy bien quién conserva la agrobiodiversidad. Eso es lo que les decía, el elote, la mazorca de maíz ahí, con todos los granos, es lo que acabamos de ver, los 2.1 millones de variedades por los campesinos. En cambio, vemos el granito de maíz es la cadena industrial, lo que ha aportado a la diversificación y a el número de variedades de cultivos. Hay una diferencia obvia. También vemos que solo 16 cultivos representan 86% del mercado global de alimentos industriales. O sea, la mayoría es solamente un número reducido de cultivos. Ya lo vimos, el empobrecimiento de la agrobiodiversidad. También hay 56% de semillas comerciales que son para plantas de ornato, como flores y no sé qué más. Entonces también, ¿a dónde va la financiación para la investigación y el desarrollo de especies? Pues mucho en Estados Unidos, 45% del presupuesto de investigación se va a un solo cultivo, que es el maíz. Hay mucho desequilibrio ahí. Lo mismo para animales. Vemos aquí como que a nivel más natural de los campesinos del mundo hay un montón de animales, como esta cifra de 8.000, casi 8.800 razas poco comunes en el mundo, según los climas, los continentes, etc. Y la cadena industrial que lo ha reducido. Aquí ponen la cifra de 100 razas, pero hemos visto en realidad, ¿no?, se resume a muy poquitas especies.
como que chanchos, cerdos, bovinos, pollos, no hay mucho más. ¿Eh? O si no, son cosas, variantes culturales. Por ejemplo, ayer en Ecuador, en Perú, me dicen, sí, nosotros tenemos el cuy. Y sí, es verdad, pero no desde la cadena industrial. Eso es un aporte local. Entonces, otra pregunta a respeto y conservación de la naturaleza. ¿Quién conserva los recursos naturales? ¿Quién promueve medios de vida sostenibles en armonía con la naturaleza? ¿Quién incrementa la deforestación, en cambio? Aquí otro dibujo. Entonces vemos que en Latinoamérica les quería decir la fuente de estos materiales didácticos es del grupo de investigación ETC Group. Pueden ir a revisar en su sitio web, tienen un montón de publicaciones, tienen videos que les voy a compartir al final, un montón de libros bastante interesantes y todo está relacionado al sistema, a los sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, bueno, como les había dicho, los pueblos indígenas en el mundo son los mejores guardianes de la naturaleza, ¿cierto? Guardan 80% de la biodiversidad mundial. Entonces, aquí vemos a nivel de deforestación, ¿quién deforesta más? Pues 80% de la gente en el sur global necesita de bosques, pero lo hace de manera sostenible. No no busca acumular, sino tomar lo necesario para vivir, ¿verdad? Entonces, como leña, combustible, para sus alimentos, para sus medicinas con las plantas medicinales, su vestido, sus herramientas, su artesanía, etc. Pero esa estadística dice que los pueblos indígenas son entre 6 y 22 veces más efectivos que sus gobiernos para cuidar los bosques. Muy llamativo. 1.000 millones de personas resuelven su sustento y su forma de vida en áreas protegidas y las conservan. Mientras la deforestación en Latinoamérica, 71% de la deforestación se debe a la ganadería industrial. 71% de la deforestación. También hay un porcentaje que se va a la tala de maderables, pero 50 a 90% de la tala comercial de maderas tropicales, dice, es subregistrada o ilegal, a mucho tráfico. Entonces, no hay realmente control y hay mucha explotación y ahí también hay muchas tensiones con las comunidades locales, los pueblos, mucha violencia ahí, ¿no? Entonces, frente a toda esa constatación, ahora, ¿cómo nos podemos organizar? ¿Y cuáles son las herramientas para fortalecer nuestra lucha? Y es ahí que voy a entrar con el tema de la UNDRO. Sí, es justamente lo que les decía, el derecho a la soberanía alimentaria, artículo 15 de la UNDRO. Entonces, me hubiera gustado primero ponerles un pequeño video como un resumen de lo que he dicho. También un poco para eso cambiar un poco la dinámica y luego vamos a revisar los artículos de la UNDROP que están relacionados a este tema de sistemas alimentarios y soberanía alimentaria. Entonces,
hay videos también de lo que les he hablado, del grupo ETC. Pueden ir a ver en YouTube, ¿eh? Tienen un canal y ahí pone videos, ¿quién nos alimenta? Y hay 4 pequeños videos, cada uno creo son 3, 4 minutos y hay una versión en español. Y es muy didáctico, son dibujos animados, pero el mensaje está muy bueno. Yo los veo bastante didácticos. Entonces, ahora les pongo, es como un video de 5 minutos sobre la soberanía alimentaria y es un video de la vía campesina. ¿Ok? Entonces, ahí tratan, no, yo creo que primero tengo que dejar de compartir este. Ya, y compartir el otro. Este. Nosotras, nosotros, nosotres en la Vía Campesina somos un movimiento campesino internacional que junto a otras organizaciones de todo el mundo lucha por la soberanía alimentaria. Nuestro movimiento internacional reúne a millones de campesinos, campesinas, productores de alimentos a pequeña escala, incluyendo a personas sin tierra, comunidades pesqueras, personas indígenas, mujeres rurales y jóvenes, migrantes, pastores y otras personas que trabajan en zonas rurales alrededor del mundo. Como productoras y productores de alimentos a pequeña escala, alimentamos al 70% de la población mundial y custodiamos sabiduría ancestral transmitida durante miles de generaciones. Sabemos cómo garantizar una producción de alimentos sanos y nutritivos en completa armonía con la madre tierra, en un momento en el que está amenazada por el capitalismo neoliberal que ha propagado el hambre, los conflictos y la destrucción ecológica global. Por esta razón, hemos decidido unirnos para defender nuestras diversas formas de vida en las zonas rurales y proteger la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. La soberanía alimentaria es el derecho de las personas de todo el mundo a producir alimentos de forma local y sostenible, mediante métodos agroecológicos que respeten el contexto cultural, climático y geográfico de cada región. La soberanía alimentaria sitúa a las personas y no a las corporaciones poderosas en el corazón de los sistemas alimentarios, basándose en los principios de solidaridad, colectividad y justicia social. Defiende a nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras, y es una alternativa a un sistema alimentario industrial, destructivo y dañino. Da prioridad al comercio y a los mercados locales, empoderando a la agricultura campesina, la producción alimentaria, su distribución y su consumo, basados en la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Garantiza nuestro derecho a utilizar y gestionar nuestras propias tierras, territorios, aguas, semillas, ganado y biodiversidad. Y lo que es más importante, la soberanía alimentaria nos da el poder de preservar y hacer crecer nuestros conocimientos y capacidades de producción alimentaria a nivel mundial. De manera conjunta, luchamos por un mundo en el que reconozcamos y respetemos el papel de las mujeres en todos los órganos decisorios relacionados con la producción alimentaria. Valoremos y respetemos nuestra diversidad, conocimientos tradicionales y cultura. Conservemos y rehabilitemos los entornos rurales, las poblaciones de peces y los paisajes. Reorganicemos el comercio alimentario, en el que los alimentos sean ante todo una fuente de nutrición y solo se comercie con los excedentes basándose en principios de solidaridad y cooperación. Determinemos nuestros propios sistemas y políticas de producción alimentaria que nos proporcionen a todos y todas alimentos sanos y asequibles, así como un salario digno. Defendamos y recuperemos nuestros territorios de las acciones depredadoras de las empresas transnacionales, garantizándonos derechos plenos sobre nuestras tierras y mares mediante una auténtica reforma agraria.
Demos a las familias campesinas, especialmente a las mujeres, acceso a tierra productiva, a las semillas autóctonas, a créditos, a tecnologías agrícolas y a la potestad sobre sus propios conocimientos. Un mundo en el que vivamos y compartamos nuestras tierras y territorios de forma pacífica, sin miedo a conflictos violentos, desplazamientos forzados ni confiscación de nuestras tierras. Y por último, un mundo en el que reconozcamos e implementemos la soberanía alimentaria como un derecho humano fundamental. En las últimas 2 décadas, nuestro concepto de soberanía alimentaria empezó a germinar y a crecer. Hoy en día, varias instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, movimientos sociales, sociedad civil, sindicatos y varios gobiernos nacionales, entre ellos los de Nepal, Mali, Bolivia y Ecuador, respaldan la soberanía alimentaria como un pilar central en la elaboración de políticas en torno a la alimentación y la agricultura. A pesar de estos avances, el camino que tenemos por delante será difícil. Pero la pandemia de la COVID-19 nos ha demostrado una vez más que las economías locales fuertes son más resistentes a las crisis de lo que se pensaba. Es por eso que en la Vía Campesina estamos comprometidas y comprometidos con la construcción de un movimiento colectivo para conseguir la soberanía alimentaria a través de la solidaridad entre campesinas y campesinos, estén donde estén. El movimiento de la soberanía alimentaria es ahora. Ok, entonces eso fue el video que les quería compartir. Ahora vuelvo a compartir el PowerPoint. Ok. Bueno, pues yo creo que ya han captado el mensaje central de este video. Construir la soberanía alimentaria es fundamental. Entonces, aquí dice: la soberanía alimentaria alimenta a los pueblos. El agronegocio es hambre. Entonces, es un afiche difundido por la Vía Campesina el 16 de octubre. Que ustedes saben que el 16 de octubre a nivel mundial es el Día Internacional de la Alimentación. Y ahí se quiso resaltar que en esta alimentación lo importante es la soberanía alimentaria. También aprovecho para hacer la conexión que el día anterior, el 15 de octubre, es el Día de Mujeres Rurales. Y eso es justamente para visibilizar la conexión entre el mundo de la alimentación y el rol de las mujeres rurales. Bueno, miramos a UNDROP un poquito, este instrumento que estamos estudiando. ¿Cómo protege a los sistemas alimentarios campesinos? Pues porque justamente protege sus derechos y derechos conexos a el derecho a la alimentación. Entonces, les he dicho, el artículo 15 es sobre derecho a la soberanía alimentaria, a la alimentación y nutrición. Lo vamos a leer, aunque es un poquito técnico, pero yo sí quiero leer ese artículo con ustedes para ver qué realmente contiene y dice. El artículo siguiente, el 16, es sobre medios de producción. Entonces ya hemos visto que eso es central en la construcción de soberanía alimentaria. Derecho a desarrollar, preservar, controlar, escoger sus medios de producción, su tecnología, su modo de comercialización. También está relacionado el derecho al trabajo y derecho, bueno, primero a tener un trabajo decente y a condiciones de trabajo sanas y seguras.
Exactamente, ahí está en cuestión la exposición a agrotóxicos, trabajo decente, salario justo. Ahí los artículos 13 y 14 de la UNDRO. Bueno, hay otros derechos conexos que van con la organización y la soberanía alimentaria, que es el derecho a la asociación, reunión, derecho sindical, de crear organizaciones campesinas y cooperativas, que es el artículo 9, y también ese derecho justamente a reivindicar mis derechos, a expresarme como campesino, a movilizarme para la soberanía alimentaria sin ser arrestado arbitrariamente, libre de tortura, de criminalización, de persecución, mientras yo defiendo mis derechos humanos. Entonces, y cuando hay una arrestación, que haya derecho a la asistencia jurídica, un trato judicial equitativo, reparación, compensación, etc. Esos son los artículos 8 y 12 y me parecen muy ligados a la construcción de este sistema. Aquí ven, bueno, ya habla por sí mismo. Y este famoso artículo 15, el derecho a la alimentación. Podemos decir, hay dos componentes. Hay la parte de derechos campesinos, bueno, están ligados, y la otra habla más de las obligaciones de los estados. Entonces, vamos a leer, ¿no? Entonces, de la parte del derecho campesino, dice, los campesinos y campesinas tienen derecho a una alimentación adecuada, derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre, derecho a producir alimentos y tener una nutrición adecuada que garantice la posibilidad de disfrutar plenamente de la vida a nivel de desarrollo físico, emocional, intelectual. Es justamente lo que habíamos dicho, ellos son los que están más afectados por el hambre y la malnutrición. Pues ve lo que dice UNDROP. Claro, es una declaración, pero sí es una orientación con la cual los estados deben cumplir. 4. Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios. Lo hemos visto, la soberanía alimentaria es derecho a decidir, participar, opinar, reconocido como el derecho a la soberanía alimentaria. Ya. Este engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre política agroalimentaria, el derecho a una alimentación sana, suficiente, producida con métodos que sean sostenibles, ecológicos y que va a respetar su propia cultura. Aquí un poco ven la diversidad de actores, entre mujeres, hombres, la diversidad de productos. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados? Pues deben velar para que justamente ese derecho de los campesinos se pueda realizar, que puedan tener acceso tanto físicamente como económicamente, a una alimentación buena, suficiente, adecuada, adaptada a su cultura y que se distribuye de manera, bueno, que haya acceso equitativo más bien, ¿no? Entonces, también que preserve las generaciones futuras, su derecho a la alimentación. Eso significa no destruir todo. Y garantice una vida digna, satisfactoria, a todos niveles, tanto individualmente como colectivamente, que responda realmente a sus necesidades. O sea, los estados deben responder ahí. Y
diseñar políticas, tomar decisiones que toman en cuenta esto. Es su responsabilidad, es el primer derecho, va con el derecho a la vida, en realidad. Eso le debe orientar. Entonces, también adoptarán medidas apropiadas para luchar contra la malnutrición de los niños en el campo, en las zonas rurales, que es muy importante a veces, y garantizar que las mujeres también tienen acceso, sobre todo cuando están embarazadas y en periodo de lactancia. Deben tener también la participación, la consulta y participación de los campesinos en el diseño de políticas públicas en todos niveles y que promueven la soberanía alimentaria, los sistemas alimentarios sostenibles y protejan los derechos mencionados en UNDRO. También lo que deben cuidar es la coherencia de sus políticas. Y eso es un punto muy importante porque en muchos países del mundo van a haber políticas en contradicción. Por un lado, se va a promover la soberanía alimentaria, se puede promover la economía social y solidaria, etc. Y por otro lado, van a promover el extractivismo, el agronegocio. En algunas partes se va a extraer petróleo, minería, cerca de áreas de producción y todo eso. En fin, puede haber tensiones entre políticas. Entonces, lo que los gobiernos deben asegurar es que políticas económicas no vengan a dañar políticas sociales, culturales, relativo a el desarrollo de los pueblos y la realización de los derechos. Bueno, son principios que valen para UNDROP y para otros instrumentos también, ¿no? Pero es importante esa coherencia. En pocas palabras, que los estados velan por las necesidades básicas y los intereses estratégicos de su población, de los campesinos. Entonces, bueno, no me voy a repetir otra vez, pero aquí necesidades básicas es acceso a medios de producción, alimentación, tecnología, educación y los intereses estratégicos es más que haya como que mecanismos, leyes, programas, institucionalización de políticas favorables a los campesinos. También está dentro de la UNDROP que los estados tienen ese rol de promover la agroecología y promover el empleo decente, la mano de obra en el campo. Y la agroecología justamente promueve que haya mucho trabajo con mano de obra agrícola. Entonces, también tiene que facilitar el acceso a los mercados para los campesinos en condiciones que sean justas para ellos, con precios justos, con una regulación de los mercados del precio de parte del Estado. Muchas veces el Estado olvida ese rol de regulador. Entonces, apoyar también, sí, eso es importante resaltarle, que en la UNDROP se dice que los estados tienen que apoyar a las organizaciones campesinas, los sindicatos y tomar sus reivindicaciones en cuenta. No ir en contra, dialogar con ellos, considerar sus demandas. Entonces, de verdad, la UNDROP tiene esa función
de rol normativo, de marco normativo transformativo, donde los estados deben formular políticas públicas con participación y consulta a los campesinos, con coherencia de sus políticas, donde las personas y sus derechos humanos están en el centro de las decisiones, que sea eso que motive sus decisiones y no el capital y las corporaciones. Bueno, entonces aquí yo no me voy a repetir, pero yo decía cómo aprovechar un drop en nuestras organizaciones, en nuestras luchas para la soberanía alimentaria. Mejor vamos a conocer la UNDROP, mejor vamos a conocer nuestros derechos, cómo podemos fortalecer. Hay muchas ideas también y estrategias dentro de la UNDROP para sustentar esas luchas, ya como le expliqué la última vez, ¿no? Entonces, puede de verdad ser un acompañamiento en nuestras luchas. La mejor manera de luchar contra la pobreza, el hambre, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, es la soberanía alimentaria y el empoderamiento de campesinos, pueblos indígenas. Es el propósito de la UNDO. Bueno, es específico de Ecuador, entonces no lo voy a discutir ahora, pero para terminar, yo vendría como qué podemos hacer desde lo local para consolidar nuestras redes, nuestras luchas campesinas y quiénes pueden ser nuestros aliados. Entonces, bueno, aquí una estrategia que se había conversado desde los participantes en el webinar de Ecuador, les digo como ejemplo, es la estrategia de huertos comunitarios y eso puede ser impulsado por ONGs, organizaciones campesinas, sus organizaciones locales, grupos de mujeres o hasta ministerios. Aquí estaba impulsado por el Departamento de Incidencia Comunitaria del Ministerio de Salud. ¿Por qué de salud? Porque hay encuestas que han revelado que la desnutrición crónica infantil está en aumento. Y la principal causa para eso es la pérdida de la producción local. Entonces, la estrategia es reavivar, redinamizar esa producción local y todo empieza a nivel familiar y comunitario. Entonces, es como se enseña a las familias a ser corresponsables de su propio espacio, corresponsable de su generación de salud y de alimentación, ¿no? Entonces, había el desarrollo de huertos comunitarios y desarrollar también ese espíritu de solidaridad, ¿no? Bueno, también se vino en la mesa esa pregunta de la deserción del campo. Entonces, había un señor que era parte de un grupo que hacía educación en los colegios, etcétera, y decía que habían hecho una encuesta en los jóvenes y sobre su proyección a futuro. Y 47% no quería quedarse en el campo para trabajar la tierra, porque ahí no le veía futuro, no le veía como una esperanza viable. Y claro, muchos jóvenes ya están también en contacto con el mundo universitario, los estudios, las ciudades, los medios de comunicación, las redes sociales.
y ven todo lo que existe. Entonces, esta globalización como que atrae mucho, motiva mucho, absorba mucho y no todos están motivados por quedarse en el campo. Otros sí, bueno, había 2% que querían quedarse a trabajar la tierra, pero es bastante poquito. Pero sí, hay jóvenes que, sobre todo yo pienso, desde la pandemia, donde se vio que cuando hay confinamiento y problemas, etcétera, la vida en la ciudad es agobiante y la comida es cara y todo es caro y no es necesariamente sano, hay mucho estrés, bueno, ustedes conocen, entonces también hay esa tendencia nueva de retorno al campo. Pero bueno, no es para todos y es una minoría, yo pienso. Entonces, este señor decía que se deberían promover en los jóvenes con políticas públicas incluyentes cosas que incentivan a los jóvenes a quedarse a trabajar la tierra, a practicar la agroecología con presupuestos participativos, proyectos productivos desde la agroecología, transformación de alimentos en el campo y un montón de emprendimientos locales que se pueden hacer para reconstruir, redinamizar la economía del campo, la viabilidad de, de, crear cosas en el campo para dinamizar el tejido económico y social. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otras ideas, pues practicar la agroecología a nuestra escala, sembrar, compra responsable, venta directa al consumidor, cuestionar los monopolios, pronunciarse contra la agroindustria, pero también todo eso desde la práctica, haciendo, sabiendo dónde voy a comer, qué voy a comprar, cómo como. También tenemos la responsabilidad de equilibrar las relaciones de género, que sea más participativo, también en la toma de decisiones, alto a las violencias contra las mujeres y transmitir los saberes y los sabores también del campo a los jóvenes. Hacer diálogo de saberes en las comunidades, en los pueblos, que esté promovido con, no sé, cine debates, cine foros la, en las ciudades para crear conciencia. Yo creo nos queda mucho que sea en el campo o en la ciudad de crear conciencia. Entonces, informarnos, formarnos, reunirnos, aliarnos, organizarnos, hablar, dialogar, ¿no? Y difundir la UNDROP, difundir esta temática, trata de influir en espacios de toma de decisión desde lo local. Todo eso se resume en una palabra, es resistir, ¿no? Sembrar es resistir. Ahí me voy a quedar. Bueno, hay una pequeña conceptualización, es lo que les decía. Con esos talleres se quiere crear conciencia. También fortalecer la motivación, porque motivación a organizarnos, a resistir, es como un poco vincularnos, empoderarnos. Ya no voy a repetir todos estos temas que hemos hablado hoy, pero sí quiero decir que es también una forma de estar en el campo de manera no violenta. Es como la agroecología, la soberanía alimentaria, es como no voy a violentar mi cuerpo
porque yo sé qué voy a comer. Yo voy a comer sano, es como una no violencia en el cuerpo y entonces se vínculo también con no violencia al territorio. Si le pongo muchos químicos, si le pongo, le canso mucho a la tierra, al final yo produzco cosas que luego voy a comer y esos químicos y esa falta de biodiversidad y de capacidad nutritiva, yo me la voy a recibir. Entonces, también hay mucho eso de que si me acaparo los recursos, también es una violencia que le hago al pueblo y siempre hay esa comparación también de hacer violencia a la tierra y eso va también con violencia a las mujeres, como es un sistema que promueve eso, ¿no? Entonces, eso es como una conceptualización final. Ya no voy a hablar más porque les quiero dejar la palabra a ustedes o también a Semillas de Vida, si quieren también resaltar cosas, opinar, no sé, no sé qué hora es, qué tiempo tenemos todavía, pero yo pienso que sí todavía hay tiempo para que tomen la palabra. O, no sé, quizás ver en este chat si hay opiniones. Uh, ya estoy viendo en el chat si hay algo, pero no. Está bien. Si quieren, quizás levantar la mano, tomar la palabra. Sí, por favor, María Magdalena, señora. Sí, ok. Sí, su micrófono está activado o no. ¿Ya me escucha? Sí, Hola, muy buenas noches a todos los que están en este momento en el foro y pues muy agradecida con la disertación que hemos recibido esta tarde noche. He tomado la palabra porque me parece muy interesante todo el hilo conductor que le ha dado a la charla y siento que a lo mejor el espacio para el diálogo pues va a faltarle tiempo para que podamos realmente hacerlo como tal, porque fueron muchas aristas las que se fueron tocando y hay en cada punto sus pros y sus contras. Yo me voy a concentrar en uno que me parece muy importante y básico y que tiene que ver con la puntualidad que usted subrayó respecto a que el acto de alimentarse, todo el proceso, además de sociológico, tiene por de más importante la cuestión de lo político, porque efectivamente el acto de alimentarnos antes que pudiéramos suponer que solamente es una situación de nutrirnos bien o de nutrirnos mal, vaya siendo la decisión justamente de qué tipo de alimentos son los que elegimos para alimentarnos, tiene que ver justamente con el juicio o el análisis de los sistemas alimentarios a los que estamos eh, propensos los ciudadanos en los diferentes países y desafortunadamente se va haciendo más pequeño cuando vamos analizando a los estados o los municipios. En el caso del país de México, yo soy de México, porque evidentemente las regionalizaciones, las características que definen cada
área, cada población, cada circunstancia entre lo rural y lo urbano, hacen justamente que el acto de alimentar no sea un acto político, un acto de resistencia, como usted bien lo mencionó. Sin embargo, también en ese sentido de cambiar esta visión, de ir hacia lo agroecológico en los sistemas alimentarios que se generan en México, pues hay estas dos vertientes como en muchos lugares, ¿no? La cuestión de la producción de amplia gama con un sistema de calidad, con la visión de exportación, etcétera, etcétera, que son generalmente en los estados del norte. Básicamente pongo un ejemplo como el de Sinaloa, por ejemplo, que buscan justamente sacar la producción de primera calidad para la exportación, en contraste con la dinámica de los grupos rurales, de los campesinos, que hoy día he de decir que en la política pública de México no se hace mención a los campesinos, sino que toda la gama de política pública está mencionado y subrayado el tema de los productores. Es decir, que hay un cambio de visión para que todo sea en ese sentido de producir. Entonces, ya no se habla tan en la política como para incentivar la economía de los productores, de los campesinos, perdón, sino de los productores, con esta visión de incrementar la producción de alimentos, y no se están fijando justamente en la cuestión de que estos sean más nutritivos o se estén generando bajo ciertas lógicas que sean sanos, que sean inocuos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el problema según el análisis que yo puedo ofrecer en este momento? Pues como es una acción de corte político, la política es un ejercicio de poder, y es un poder en donde controlan justamente lo que nos está alimentando, sobre todo a las personas que viven en las zonas urbanas. Pues ellos ya no tienen ni el conocimiento ni el espacio para poder producir sus propios alimentos. Habrá quien diga, bueno, están estos espacios de producción de traspatio, pero en realidad eso es más un tema ahorita, por lo menos en lo que yo puedo aportar. Siento que es más un tema como de jardinería, de tener así algo que digas, bueno, pues ya corté unos cuantos jitomates, y es un buen principio al final de cuentas, ¿no? Pero eso no nos va a hacer autosuficientes, no nos va a proporcionar la seguridad alimentaria que indica que debemos de tener alimentos suficientes, pero que estos alimentos no solamente nos tienen que llenar el estómago, sino que nos tienen que dar cierta gama de nutrientes para que nosotros funcionemos bien. ¿Dónde creo que radico el problema? Por lo menos en México, y no sé si haya alguien más por aquí que sea de mi nación, en el tema de de la política, la corrupción. Ahí es donde todas las buenas intenciones, el enfoque, la política, el discurso se enfrenta con una realidad, que es el hecho de que el Estado tiene una línea bastante marcada en temas de corrupción. En lo escrito se puede leer la política, y en la acción, en el campo, vemos que es otra situación. Desde el momento en el que se generan ciertas políticas públicas de apoyos, de paquetes tecnológicos con los que se les apoya a los productores, a los campesinos, donde se les da en ese paquete de apoyo cierta semilla híbrida con cierto paquete de fertilización, de herbicida, etcétera, etcétera. Ahí es donde finalmente se ve la realidad de cómo está ejerciendo el Estado su apoyo hacia la cuestión de la producción, no solamente en el medio rural, sino también en los medios amplios donde se están dando los monocultivos, porque hoy día aún se tiene inclusive
problemas con algunos productores que quieren acceder a ciertos financiamientos de todo tipo para poder incrementar su producción, sea monocultivo o sea en lo rural, y finalmente la burocracia, el hecho de que hay ahí situaciones que se mueven mucho con la cuestión del dinero, que no tenemos tema, o que no les interesa realmente el tema de la salud. Y bueno, pues finalmente también los ciudadanos, que son la otra contraparte, donde recae toda esta cuestión, que no tenemos noción también del esfuerzo que se hace en el tema de la producción de alimentos en nuestro país, ¿no? A muchos ciudadanos este tema no nos interesa, obviamente no hay un análisis en ese sentido de que el acto de alimentarnos es un acto de poder que ejerce el Estado y las transnacionales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así se sigue la situación. Entonces, creo que básicamente para que se pueda aplicar un enfoque verdaderamente agroecológico, con todo lo que tenga que ver con el tema sociológico, humanista, político, es importante que se haga conciencia de esta parte y que realmente hace falta mucho trabajo. No es solamente llevar las técnicas agroecológicas, porque también, seamos honestos, si tenemos productores que tienen 1000 hectáreas de producción de maíz, por ejemplo, eh, no sé, no va a ser tan sencillo que, por ejemplo, en esa superficie hagan chapeo o no hagan, chapeo es el corte de la maleza, que no hagan arado, que no rompan el suelo, que no metan máquinas, que todo se haga de una manera en la que se respete, por ejemplo, el suelo, que es un ente vivo, etcétera, etcétera. Toda esta visión agroecológica, desafortunadamente por las medidas que se tienen en el tema de la producción a gran escala, no son viables, porque se necesitaría mucho más mano de obra. Y súmele entonces también el asunto de los recursos económicos y demás. Acabo mi participación comentando, hay información de que en el tema de la producción de alimentos, realmente somos capaces de alimentar a toda la población en el mundo con lo que existe e incluso sobra, porque usted lo mencionó en alguna de las láminas. Hay un porcentaje de alimentos que sobran en todos lados. En otro sentido, también el tema de la especulación de alimentos genera que para incrementar los precios de algunos productos, los productores tienen que tirar o tiran esos alimentos para subir el precio. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que analizar de por qué no es tan sencillo el tema de hacer acción en el tema agroecológico, en producción realmente, pero es una buena semilla el hecho de que se empiece a hacer conciencia, sobre todo con las personas que no están muy cercanos al tema de la producción, que a veces ni siquiera saben de dónde vienen los alimentos, y yo creo que por ahí se debería de empezar realmente, antes que cualquier otra situación, empezar a evidenciar justamente qué es lo que se está comiendo, de dónde viene y por qué se está comiendo ese tipo de alimentos. Entonces, de antemano le agradezco mucho y le dejo saludos a todo el foro. Gracias. Señora, muchas gracias por su intervención, súper relevante, súper pertinente. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho ahí. Y es verdad que ese tema no lo topé, lo de la especulación con los alimentos en el sistema alimentario. Y es muy importante, es verdad, hay mucha manipulación ahí de los precios, es lo que causó también en 2008 toda esa gran crisis alimentaria y todo esos movimientos sociales por el acceso a la alimentación, porque ya había hambruna bueno, hambre por lo menos en muchos países y todo eso es también una consecuencia de la especulación de los alimentos, de que no están los medios de producción en manos campesinas,
y se reciben súper poquito por todo su esfuerzo, los precios demasiado bajos. Sí, sí, verdad. Bueno, sí, usted resaltó que como que el acto político, la dimensión. Lo que pasa es que muchas veces se fracciona, se fragmenta la perspectiva, la visión, el análisis, y se ve solo el nivel económico productivo y en el mundo de hoy casi que solo se le da importancia a eso, pero se olvida que esto no es sustentable si no tengo una perspectiva holística integral y tomo en cuenta los otros componentes, salud, ambiente, cultura, igualdad. Solo, bueno, perdón, es que se llaman en la calle. Entonces, bueno, es muy importante sí poder conectar las cosas, ver que todo es interdependiente y eso no se ve mucho en la sociedad de hoy, es economía, economía, economía. Bueno, y ya vemos cómo estamos. Entonces, muchas gracias por estas intervenciones. Eh, Alimentarse es un acto de poder, eso dijo usted y es muy cierto. Ok, ¿hay otras opiniones, otras intervenciones? Hay una persona más que tiene la mano levantada. ¿Le doy la Bueno, palabra? ok. Adelante, señora Mónica López. Y puede activar el micrófono. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, mi nombre es Mónica López Hernández. Un saludo a usted y a todos los que ahorita estamos escuchando esta plática tan importante. Pues me uno a lo que dijo la compañera anterior. Efectivamente, ella tiene razón en todo esto. También quería comentar que pues en las zonas rurales, por ejemplo, yo vivo en el estado de Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces, con todos los movimientos que hemos tenido del transísmico y que se ha abierto la puerta para las inversiones, pues a nosotros como población nos toca luchar contra las minerías y los eólicos. Ya en La Ventosa, en Juchitán, tiene 20 años que pusieron eólicos y están pues luchando también con el tema de poder sembrar, porque hay muchos eólicos en una zona y muchos campesinos no estuvieron de acuerdo, pero como no fueron la mayoría, pues no se les tomaron en cuenta y quedaron sus terrenos capturados en la zona donde implantaron todos los eólicos. Entonces, también más o menos hace 20 años, Ixtepec le tocó lidiar con una empresa minera que quería entrar y quería hacer una mina a cielo abierto. Nosotros, como pobladores, nos tocó, firmar la lista por todo el pueblo para pedirle que no queríamos una mina aquí. Entonces, la verdad es que es o sea, yo creo que las láminas donde se ve todo lo que es la comida, todo lo que es ¿cómo se puede decir? Todo lo que vemos ahí de manera sustentable, lo que deberíamos de alimentarnos, pues ya ahorita las grandes empresas todo eso lo han ido minando poco a poco, ¿no? La prueba está en que cuando un joven de nuestras comarcas, de nuestras poblaciones va a la ciudad, le dice, ay, tú nada más comes totopo y queso, uy, qué bárbaro, ni sabes comer. Entonces, desde ahí ya hay
no una aceptación, pues entonces los jóvenes se ven minados, como su mismo nombre dice, pues son jóvenes, no tienen gran experiencia y entonces las ciudades se los comen y ellos terminan pensando que es correcto lo que dice la ciudad y lo toman como ese pensamiento eurocéntrico que el pensamiento de ellos es universal y no, tú no puedes refutarles nada. Entonces ellos dicen, no, pues mejor me voy a estudiar a la ciudad porque pues allá tengo más futuro, sin tomar en cuenta tantas cosas de ir a la ciudad, desde que tienes que pagar renta, tienes que ver si tienes familiares, que alguien te enseñe la ciudad y así van a empezar y poco a poco todos sus saberes del pueblo, de nuestros pueblos originales, serán minados y se lo va a comer la ciudad. Hubo un tiempo que cuando yo estudiaba decían en las escuelas, tú quieres ser campesino toda tu vida, no estudies. Entonces digo, qué mal por ese pensamiento, porque la base de nuestra economía son los productores, los campesinos. Entonces, ¿cómo es posible que las mismas escuelas enseñaron a este pensamiento tan erróneo, ¿no? Cuando realmente todos deberíamos de estar conscientes de todo esto. Entonces, ahorita actualmente en Ciudad de Ixtepec estamos también luchando porque se está pidiendo una consulta a nivel pueblo para que nos digan qué es ese nuevo proyecto que viene de hacer combustible para barcos, pero quieren ponerlo en una zona donde por años y muchísimo tiempo atrás la gente ha dicho que no se pueden abrir los cerros. Si los cerros se abren, dice, se va a inundar Ixtepec. No hay, y lo han dicho también otros conocedores del tema, no hay tecnología para cerrar eso. Entonces, luchar contra eso porque ellos dicen, ay, no, hombre, eso son cosas de antes. Ahora nosotros ya lo tenemos todo resuelto, nosotros podemos, pero pues, se está tirando abajo un saber ancestral que se nos ha dicho de generación en generación que ahí no se pueden abrir los cerros porque aparte funcionan como presas naturales. Pues esa es mi participación y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, señora. Sí, hay mucha reflexión en lo que usted dice y a mí me hace pensar mucho a otro comentario que había hecho una chica, una misma joven de Ecuador y decía que nos promueven blanquear nuestro pensamiento, diciendo que valorando más lo de afuera que lo propio. Eh, y, y eso causa mucho desequilibrio y yo pienso, como usted dice, más bien se tendría que ir al revés, porque hay mucha sabiduría y muchos mensajes justamente que podría ayudarnos a superar las crisis en el mundo si escucharíamos más a los campesinos, la gente del campo, los pueblos indígenas, que justamente saben cómo manejar. Por ejemplo, usted tomó el ejemplo del cerro, etcétera. ¿Cómo voy a decir? Se necesita como que descolonizar la mente, las mentalidades, los sistemas, la manera de razonar, ¿no? Eh, bueno, sí, la verdad, revalorar lo autóctono, lo ancestral. Ahí hay mucho conocimiento
y se está perdiendo y solamente como que incluso descolonizar el saber, como se dice, porque solamente se valora lo que se califica de científico de las universidades, etcétera, pero no es la única fuente de saber y hay otros saberes y conocimientos muy válidos. Entonces, quizás no lo ha comprobado una tesis o unos estudios o un título, pero lo ha comprobado la experiencia y el tiempo que a través de los años y las generaciones hay conocimientos que han tenido validez a través del tiempo y, y, y han dado buena vida. Entonces, bueno, y son escalas de valores diferentes y la una siendo cada vez, bueno, siendo muchas veces discriminada, ¿no? Y muchas gracias por, por su testimonio. También quiero, yo voy a poner en el chat también. No sé si los participantes tienen acceso al chat para decir su país de procedencia o lo mencionan, no sé, para la próxima vez una manera de saber eso. Me interesa mucho saber qué países participan. También algo que quisiera difundir, que les recomiendo, es una serie de podcasts que están en YouTube y son luchas sociales en México. Y son reportajes, cada uno entre 20 y 30 minutos, pero es súper interesante porque es como en las comunidades desde las resistencias toman la palabra y hacen un podcast y explican sus luchas. Se llama Periodismo de lo Posible. Entonces, ahí seguramente pueden, yo creo que lo que yo escribo se va solamente a, Sí, pero lo escribo en el chat. sí, porque se va solamente a panelistas. Bueno, entonces, así para que sea, si quieren, si tienen la curiosidad, pueden ir a ver periodismo de lo posible. Hay como resistencias frente a mineras, a ¿cómo es? Hidroeléctricas o también hay como resistencias mayas. Justamente aquí de Carillo Puerto hay un centro cultural que está tratando de revitalizar esos saberes ancestrales, esa cultura maya de tejer, etcétera, y crear conciencia también, valorar la cultura. Es súper interesante. Entonces, eso. Sí, bueno, yo veo que ya son, bueno, aquí 9:35, ahí deben ser 8:35. Bueno, si otras personas quieren opinar, no tengo problema, pueden opinar, pero quizás el tiempo de ustedes es más contado. Pues hay una persona más. Si quieres, le damos la palabra y ya con Sí, él. ok, bien. Por favor, señor Rodrigo Rodríguez. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Rodríguez Sarmiento, soy de la Sierra Nororiental de Puebla, de la nación Tutunacú, del país México. Entonces, Muy bien. quiero felicitar la ponencia, muy interesante y muy amena también. Ah, aquí yo quiero opinar, soy de una región campesina, autóctona,
Y pues mucho de lo que tú comentas está muy interesante, pero no llega esa información a los pueblos, no llega esa información a las comunidades. Más bien, la información que llega es eh, pues lo que trae el sistema. A partir de hace como 40 años que llegó aquí la carretera y la luz eléctrica, prometieron que había desarrollo y progreso, pero después de 40 años, pues la comunidad sigue igual, al contrario, se han agudizado las enfermedades crónico-degenerativas. Lo que antes no había, se agudizó la obesidad y hubo un cambio radical en la alimentación de las poblaciones. Y bueno, los únicos que han progresado pues han sido los productos industrializados, porque les hicieron una carretera para que pudieran llegar hasta acá, pero la mayoría de la gente pues no se ve el progreso. Entonces, sí es bien importante como tomar en cuenta todo eso que tú mencionas y lo que comentan los demás compañeros. Para mí, de las cosas más importantes, pues es la autonomía alimentaria, porque ya mucha de la comida que llega ahora, bueno, mucha de la comida que se consume, pues ya viene de fuera, ¿no? O sea, tanto frutas y verduras vienen de fuera, pues yo me imagino que se eleva el precio porque tienen que transportarse de diferentes lugares lejanos, ¿no? Y mucha de lo que se consume, pues ya son productos industrializados que venden en bolsa, en botellas, en cajas, o sea, productos que traen pues muchas enfermedades, ¿no? Químicos, saborizantes, conservantes, etcétera, etcétera. Entonces, eso se está reflejando en la salud de la población, pero no solo en la salud, también en la capacidad cognitiva de los individuos, ¿no? Se ha reducido bastante. He platicado con muchas personas ya de edad, por ejemplo, ellos siguen apreciando lo que es de aquí, porque tiene un jitomate, una jícama, tiene de verdad un sabor a jícama. El cilantro huele a varios metros de distancia el olor del cilantro, y el que viene de la ciudad, pues no es así, es muy diferente, ya son muy bonitos y muy grandes, pero no tienen el sabor. Y la gente adulta tiene todavía el sentido del gusto muy, muy desarrollado y prefieren lo de acá, pero las nuevas generaciones ya se les ha atrofiado, por ejemplo, ese sentido, ¿no? Entonces, desde la educación, yo creo que es importante porque no se toca en la educación eso, al contrario, se incentiva lo que viene de la ciudad. Aquí en México, en los pueblos originarios, se ha llevado a cabo una campaña educativa durante muchos años, que es el sistema indigenista, pero que ha venido a romper con las tradiciones de los pueblos, con la sabiduría de los pueblos. Entonces, es por eso que ahora se aprecia más lo de la ciudad, porque por medio de la educación los mismos maestros han traído eso. En la Secretaría de Educación Pública se ha encargado de crear un programa para que se pierda la lengua y para que nosotros en los libros de texto, por ejemplo, nos traen cosas de la ciudad que no tienen nada que ver con la cultura. Entonces nos empiezan a enseñar eso y empezamos a apreciar más lo de fuera y que lo nuestro. Entonces se van, estudian la educación media, la educación superior, y hay médicos, hay agrónomos, pero que no tiene relación su educación con la cultura local. Entonces aprenden otro tipo de cosas. Entonces, aquí todavía se puede rescatar, nada más que las políticas públicas, como bien lo decía la compañera, han
han obligado a los campesinos a abandonar el campo, a emigrar, hay mucha migración y la tasa de natalidad ha bajado bastante, 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 ¿no? Entonces, antes de 6, 8, hasta 10 hijos, ahora uno, dos tal vez, ¿no? Y luego esos migran, entonces se ha abandonado. Tú vas a las tiendas y todo lo que ves está embotellado, está empaquetado, o sea, en la mayoría de las tiendas casi no encuentras cosas sanas. Entonces, eso ha impactado mucho en la producción del campo. Entonces, yo creo que se debe tomar muy, muy en cuenta en esa parte educativa. Y eh, también estaría muy bien, porque yo he ido a otras ciudades, a ciudades grandes donde se hacen mercados para comercializar productos de este, de los productores locales. Eso yo creo que funciona muy bien porque, bueno, hay lugares donde no hay acceso a eso y tienen éxito los pequeños mercados. El gobierno está intentando hacer por una parte esos programas, pero por otra parte, por ejemplo, sigue aportando muchos y son regalados, ¿sí? Son regalados y entonces eso provoca y acostumbra a la gente que porque produce más, que porque no se da cuenta que se está dañando la tierra, ¿no? Se está degradando la tierra, junto con el cambio climático. Aquí en mi tierra se sembraba el maíz, la milpa en enero y febrero. Ahora con el cambio climático ya se siembra desde noviembre. Entonces, pues ese es todo mi comentario. Pues muchas gracias y pues aquí estamos. Saludos a todos. Muchas gracias, señor. Muy interesante todo lo que nos está contando y sí es muy preocupante esa desvalorización mm, del campo y de los conocimientos campesinos e indígenas. De verdad, cuando esto sería el camino para salir de las crisis, ¿no? Pero sí, eso orienta mucho la manera luego de que los jóvenes van a buscar supuestamente un futuro mejor en la ciudad, porque es eso que se les difunde, es así que se educa en el sistema educativo, pero sigue siendo discriminatorio, racista de alguna manera y sí, y ya es hora que se valore el campo, de dónde viene la comida, cómo está producida. Pienso que sí es súper importante. No duden en hablar de todo eso en sus espacios y escuchan para empezar el periodismo de lo posible y buscan cosas en las redes sociales de organizaciones que hacen foros, que promueven la soberanía alimentaria. Eh, si quieren, yo les pondré ejemplos para la próxima vez y, y infórmanse, hablando, difunden lo que vemos aquí, incentivan a otra gente a inscribirse a cursos futuros que podré hacer y así, no sé, que se intenta crear conciencia a su alrededor. Es súper importante para transformar el sistema desde lo local. Okay. Bueno, les agradezco mucho a cada uno de ustedes, a todos, a todas, a también la Fundación Semillas de Vida por facilitarnos este espacio, difundir también, convocarlos. Les agradezco mucho y les doy la misma cita
el próximo miércoles con otro tema relacionado a la UNO. Entonces, ya lo difundirá Semillas de Vida. Yo creo que nos toca Mujeres de Agroecología, pero tengo que chequear. Entonces, muchas gracias y buena noche. Gracias por su participación y atención, motivación, todo. Bueno, gracias.